Bien, en esta charla hablaremos acerca del regulador, qué es un regulador de presión, cuáles son sus partes. Lo miraremos desde el punto de vista externo, o sea, cómo se ve, y después en un esquema mostraremos cómo funciona y las partes internas, además de los tipos de reguladores. Pues bien, empecemos. Aquí tenemos un regulador de pipeta. Ese es un regulador de pipeta, la parte que se ve de color dorado es lo que se conoce como punta pol o la entrada del gas. O sea que ahí es donde conectamos nosotros a la pipeta de gas. Y la parte que se ve al otro extremo pues es la salida, donde se conecta la manguera que va para el fogón o para la cocina. Muy bien. Este regulador pues es un regulador que viene, pues es fabricado en China, puede ser, son muy comunes y económicos. La función de este regulador es, pues como su nombre lo dice, controlar o regular la presión de entrada, la presión que tiene al interior de la pipeta, que puede ser cuando la pipeta está llena, ahí la presión de entrada, que puede ser, ahí entra una presión, ahí lleva un empaque, pues obviamente no lo tiene, para garantizar la hermeticidad. Muchas veces vale la pena pues anotar que cuando ese empaque está malo pues huele a gas en el recinto. Por eso es importante, aprovecho para decir que debería instalarse la pipeta según las recomendaciones de la norma 3853, que es la que habla, porque este regulador es pues para propano. De paso también aprovecho para decir que los reguladores para GLP tienen unas características y los que son para gas natural tienen otras características. Es el mismo funcionamiento del regulador, pero por ejemplo, la presión de salida, o sea, el resorte, que es el responsable de la presión de salida en los que son para gas natural, funciona entre 18 y 23 milibares, mientras que en los que son para GLP como este, funciona entre 28 y 33 milibares. Bien, ahí vemos entonces la entrada del gas, ahí entran entre 90 y 120 psi, esa es más o menos la presión que tiene la pipeta o el recipiente de GLP internamente, con base en la presión de vapor del GLP y con la temperatura exterior, porque cuando abrimos la pipeta, entonces se empieza a vaporizar gas. ¿Por qué? Porque porque la temperatura externa del sitio es siempre mayor a la temperatura interna, se da una transferencia de calor, entonces se vaporiza el gas y ese es el gas que va a la estufa, al horno, al equipo a gas. Muy bien. Este regulador pues tiene un sentido de flujo, ¿cierto? Tiene, además de unos detalles que son, digamos, de fabricación, también tiene un sentido de flujo. El sentido de flujo es el que observamos ahí en la flechita, dice pues ahí el fabricante, ¿cierto? Y dice aquí que el sentido de flujo es ese. También observamos aquí la salida. Vamos a ver de nuevo, tenemos la salida, ya vimos la entrada que era la punta pol, ahora vamos a ver la salida es esta trencita pues que estamos viendo allí. Ya cuando pasa el gas a través de ese regulador, la presión sale regulada entre 28 y 33, ¿cierto? O sea que la presión en la parte izquierda que estamos viendo ahí, a ver si la podemos enfocar, mejor la voy a enfocar. La presión allí, entonces esa presión a la salida de ese regulador, que es el que se conecta a la manguera y que va al equipo a gas, entonces está entre 28 y 33 milibares. Estamos hablando entonces de presiones, altas presiones a la entrada, en donde llamábamos la punta pol,
con bajas presiones. Ya ahí estamos saliendo a una presión entre 28 y 33 que se considera según la norma. Norma 3838 se considera una presión baja. Recordemos que las presiones bajan van desde 0 hasta 100, hasta 140 milibares. Eso es una presión baja. Entonces ahí tenemos a la salida una presión baja. Pasamos de una presión alta o de una presión media a una presión baja. Listo. Bueno. El regulador pues tiene una serie de especificaciones, presiones de entrada, presiones de salida y caudal. Básicamente los tres parámetros para un regulador son esos: presión de entrada, presión de salida y el caudal. Tiene en la parte superior lo que estamos viendo allí, esa tapita negra. Se puede zafar, se puede desatornillar y desde ese punto se puede regular la presión. ¿Cómo la regulo la presión? Si requiero una mayor presión, si veo que la llama del gasodoméstico es una llama que llega débil, que es amarillenta, en fin, sin mucha fuerza, entonces puedo apretar, puedo abrir esa tapita y apretar, porque eso tiene allí como la forma para un destornillador, puedo apretar. Pero si veo que está zumbando, que tiene mucha fuerza, entonces puedo destapar allí y reducir la presión, desatornillando ahí, dándole más margen. Traduciendo esto, podríamos decir que cuando aprieto, cuando destapo esa tapita negra y aprieto, entonces estoy presionando el resorte, empujándolo para que la presión se aumente, y cuando lo desatornillo, le doy vueltas hacia la izquierda en sentido de rotación izquierdo, entonces le estoy reduciendo la presión. Es conveniente entonces que esto lo haga un profesional. Bueno, esa es la recomendación. Esa tapita que estamos observando ahí, decimos entonces que se puede retirar para los efectos de... Entonces, ¿cuáles son las funciones básicamente del regulador? Pues las funciones son recibir una presión, ¿cierto? A la entrada, en la puntica doradita, la punta pol, ahí a la entrada donde se conecta la pipeta, recibir un rango de presiones. ¿Y de qué depende ese rango de presiones? Depende de qué contenido, está muy lleno, está muy vacío el recipiente. Si está muy lleno, pues tendremos una mayor presión, mayor rango de presiones. Si está vacío, si está acabando, entonces tenemos un menor rango de presiones. Entonces recordemos que en la parte izquierda en esa entrada tenemos un rango de presiones. Vamos a hablar de 90 a 120 psi cuando la pipeta está llena, pero eso se reduce, ¿cierto?, a medida que se va consumiendo la pipeta. Y a la salida tenemos una presión constante, decimos que entre 28 y 33, pero ella viene fija, y decimos que ese rango lo podemos variar quitando la tapita negra y girando a la derecha o a la izquierda, moviendo o accionando o variando la longitud del resorte. A medida que reducimos la longitud del resorte, o sea, rotamos hacia la derecha, entonces estamos aumentando la presión de salida, y lo contrario. Bien, a continuación te voy a mostrar esquemáticamente con dibujos la parte interna de este regulador. Vamos a decir qué es el regulador y cómo funciona. Y vamos también a explicar allí que es un regulador que no es como que este es de acción directa. Este es un regulador de acción directa. Y vamos a mostrar entonces otro que es de acción indirecta, que son básicamente dos reguladores integrados en uno. Se llama regulador pilotado. Bien, empecemos entonces con la parte esquemática. Lo que es un regulador de presión.
Bien, un regulador de presión, vamos a decir que es un dispositivo de control que reduce la presión del gas hasta un valor constante. Es decir, es un elemento que puede ser un elemento de una instalación, un elemento de un equipo, bueno. Y la función es reducir la presión. El regulador de presión, como lo estás viendo en el esquema, entonces recibe un rango de presiones de entrada, parte izquierda, y entrega una presión de salida. Es importante entonces anotar que en la parte izquierda, o sea, en la entrada, recibes un rango de presión, no una sola presión. Es decir, una presión, cuando hablamos de rango de presión, es un intervalo de presiones. Es decir, el regulador recibe, por ejemplo, entre 1 y 3 psi. ¿Sí? O sea, eso es un rango de presiones. O sea que si le llegan 2 psi, bienvenido. Si llega a 1.5 psi, bienvenido. O sea, está dentro del rango de 1 a 3 psi. Si le llega 0.5 psi, o sea, medio psi, no funcionará. Y si le llegan 4, tampoco. O sea que él recibe en un rango, ¿sí? Y entrega una presión de salida que es reducida, ¿sí? Entonces, si recibió, por decir algo, 2 psi, él te va a entregar, puede ser un tercio de psi, ¿sí? Y hablando de unidades, pues es importante que sepa, usted debería saber las conversiones de unidades, es fundamental. Bien, si estamos hablando entonces de los reguladores de presión, deberíamos hablar entonces de los parámetros del regulador de presión. Cuando hablamos de parámetros, son aquellos términos o variables que nos afectan o que nos sirven para, primero afectan el funcionamiento pues, del equipo como tal, del dispositivo, y lo segundo es que sirven para seleccionarlo. Los parámetros básicos son la presión de entrada, el caudal que maneja un regulador y la presión de salida. A su vez, estos parámetros, pues la presión de entrada tiene que ver directamente con el diámetro del orificio de entrada, no del orificio de venteo, ¿cierto? Orificio de entrada, el de la parte izquierda. Y la presión de salida tiene que ver necesariamente con el resorte. El resorte determina esa presión de salida. Es lógico entonces que si se varía el resorte, el tipo de resorte, que a su vez pues debe cumplir con la ley de Hooke, ya eso es física, pero lo mencionamos aquí. Si pasamos o hablemoslo en términos de nosotros, si tenemos un resorte muy fuerte, tendremos una presión de salida diferente a si tenemos un resorte más débil. Eso quiere decir que si yo cambiara el resorte del regulador, entonces tendría otra presión de salida. Ahora, el caudal tiene que ver directamente con el diámetro de entrada al regulador. Y vuelve y juega. Si tengo un diámetro grande del orificio del regulador, entonces obviamente pues, ese regulador podrá manejar más caudal. Y si tengo un diámetro más pequeño, menos caudal. Ahora, tenemos entonces que jugar también con lo otro. O sea, si el regulador viene con un resorte, viene con un diámetro de entrada, tiene un diafragma, como lo vamos a ver, o una membrana, entonces todo, y tiene unos pivotes y unas palancas, entonces obviamente todo eso está estandarizado para que funcione sincrónicamente. Estoy queriendo decir entonces que si aumentamos o cambiamos el resorte a un resorte que sea muy fuerte, entonces posiblemente la membrana se va a dañar cuando el regulador funcione. Entonces hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Bien. Bien, entonces, ¿cuáles son los componentes del regulador de presión? Entonces, dentro de los componentes del regulador de presión tenemos el cuerpo del regulador,
con su tapa. Esa tapa azul que estás viendo ahí, pues los reguladores es una tapa que está roscada, la cual se puede variar de posición, es decir, si en la parte de encima, porque trae, en la mayoría de los casos, en muchos casos, trae la ranura para meter un destornillador. Si yo aprieto esa tapa hacia abajo, entonces estoy aumentando la presión de salida. Si retiro esa tapa, o sea, si estoy como destornillando la tapa, disculpen la expresión, entonces se está reduciendo la presión de salida. Eso quiere decir que yo podría calibrar el regulador, y es lo que mucha gente hace. Entonces, al apretar, como si estuviera apretando un tornillo, al apretar la tapa, entonces aumento la presión de salida. Al desapretar la tapa, entonces reduzco la presión de salida, presión de seteo, llamémoslo así. Bien. También tenemos entonces una membrana. Esa membrana da cabida a dos cámaras. Una cámara que es la cámara inferior del regulador y la cámara superior. La cámara inferior pues es donde ingresa el gas, ¿sí? Y la cámara superior, pues allí vamos a tener aire. Usted observa que hay una línea suspendida, o sea, hay como un orificio, se representa un orificio allí en la entrada de aire, ahí obra entonces la presión atmosférica. O sea que el regulador en sí, esa membrana, o sea, el regulador primero tiene una membrana, la membrana da lugar a dos cámaras. La cámara inferior es para la entrada del gas, ¿no? O del gas que se va a regular del fluido. Y la cámara superior, que vemos aquí en estos momentos, que se ve afectada por dos factores. Uno, apretar la tapa, ¿sí? Y con ella el resorte, o sea, tenemos una presión sobre la membrana. Hay que decir que esa membrana tiene un platillo, ¿sí? Platillo metálico. Entonces, cada vez que el resorte se apoya, entonces está ejerciendo una fuerza sobre la membrana, además de la presión atmosférica. La presión atmosférica también ejerce una fuerza sobre la membrana. Bien. Adicionalmente, entonces el regulador tiene el resorte que ya vimos que el resorte, tenemos unas palancas, las rojas son las palancas, tenemos las azulitas que son los pivotes, o sea, como aldabas, pues. Un pivote permite el movimiento de las palancas, tenemos el verdecito que es el obturador. O sea, entonces que resumiendo el asunto, tenemos una serie de elementos que en su conjunto funcionan, que están elaborados de unos materiales específicos para cada caso. Quiero decir aquí entonces que la membrana y el platillo están hechos para que funcionen con un resorte o un conjunto de resortes, como en el regulador Sensus 14380, donde al cambiar el resorte funciona la presión de salida, pero no todos los reguladores son así, dado que pues los materiales son específicos de cada fabricante y de acuerdo con la resistencia de la membrana, la resistencia del platillo, en fin, el obturador, los pivotes, todo es un sistema que podríamos llamar que está sincronizado. Hablando de los tipos de reguladores, vamos a mencionar dos tipos de reguladores. El regulador de acción directa. En este caso, pues la presión se reduce de forma directa sin la acción de otro regulador de control, como es en el caso del regulador pilotado. En este caso, pues la acción del resorte basta para que se accione el regulador. Por eso se llama regulador de acción directa. A diferencia del regulador de acción directa, mencionamos el regulador pilotado. El regulador pilotado, pues,
está conformado por dos resortes, dos sistemas de regulación, llamémoslo así. Uno es un regulador controlador o el piloto, el de la parte de arriba, y el otro es un regulador básico. Entonces cuando hay un incremento excesivo en la presión a la salida, como lo vamos a ver, entonces entra a jugar el regulador pilotado, que entra y controla y restablece el orden. Es el que controla. Entonces ya la acción no es directa, sino que es una acción, podríamos llamarlo entre comillas, una acción indirecta. Es más preciso, obviamente es más preciso, pero de eso hablaremos luego cuando estemos hablando del funcionamiento de los reguladores, que es el tema que sigue.